Hola amigas y amigos, bienvenidos a Dar Comentarios. Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando del tema de las investigaciones. Si han tenido oportunidad de ver los videos anteriores, sabrán que ya estamos hablando, desmenuzando el tema de cómo aquí en Estados Unidos se desarrolla, y estoy hablando a grandes rasgos. No estamos hablando de nada ultra secreto, estamos hablando generalmente de cosas que, le digo, las explicamos en academias de policía, las presentamos a distintos departamentos de policía aquí en Estados Unidos y en todo el mundo, y además son cosas que usted a veces las ve, aunque no son siempre las mismas y no son tan, digamos, liberales como a veces lo ve en una serie o en una película, o lo lee en algún libro de narcotráfico, novelas de narcotráfico. Aquí lo que estamos hablando es en términos generales, y como le decía, una de las cosas que quiero que entienda es no malinterprete que lo que estamos tratando de intentar con estas presentaciones es hacerle creer que esto es extraordinario, que funciona. Simplemente le estoy dando cómo funciona la estructura. Y lo otro que quiero que entienda también es que es muy importante, que además de presentar cómo esto se realiza y cómo funciona, eventualmente cuando ya hablemos de lo que ocurre en nuestros países lo podamos comparar. Si ustedes, amigos, algunos de ustedes, asumo algunos de ustedes que han tenido experiencia en este tema, lo ven y lo analizan, van a reconocer muchas de estas realidades que ocurren, pero hay cosas que yo estoy hablando aquí a personas muchas veces que no están en el tema envuelto. Entonces queremos compartir con ustedes cómo esto funciona y cómo se desarrollan, porque es sumamente importante cuando ya establezcamos a nivel internacional estas teorías, porque ese es otro de los problemas. Muchas de estas cosas que yo les estoy hablando a veces se las pretende aplicar. Esto es muy Estados Unidos, pretende aplicar lo que ocurre aquí en países extranjeros en los que la sociedad, la ley, la gente, muchas de las cosas que forman un país no van de acuerdo con el estilo, con el sistema de lo que se pretende hacer. Y esto lo voy a hablar. Cuando hable yo de la lucha contra el narcotráfico, ya voy a hablar de las grandes diferencias y por qué no funciona, por qué Estados Unidos tiene tanto problema de tratar de insinuar o de pretender luchar contra el narcotráfico fuera. Pero primero lo quiero analizar desde adentro. Esa es la idea acá. O sea, no puede uno hablar de allá si no habla uno primero de los otros. Yo soy de creer, yo personalmente, con la experiencia que tengo y que he visto, porque conozco los dos países, o el resto del mundo, en muchos países, yo que conozco esto, debo de explicarlo de tal forma. Entonces voy a empezar aquí. Entonces lo que le comentaba es que el narcotráfico opera aquí en Estados Unidos a distinto nivel de lo que opera en otros países, pero que también tiene una estructura muy similar. O sea, está la calle, ¿no? Está el segundo nivel, que es la distribución, y luego está el nivel más alto, que ya después, ese es otro nivel completamente distinto, es el nivel ejecutivo, es el nivel financiero. Eso es una estructura completamente distinta, en la que se requiere mucho más conocimiento de distintas formas, pero eso lo vamos a encarar en un futuro. Ahora lo que estamos hablando es cómo comenzamos una investigación, y muchas de las investigaciones que empiezan, le digo, empezamos con el contacto en la calle, ya sea porque un policía uniformado arrestó a alguien y esta persona es un arrepentido que quiere hacer cosas, que quiere hacer algo y se quiere convertir en informante, o puede ser un individuo que se arrestó a través de una redada de droga, o puede ser a través de un individuo que fue arrestado a través de una investigación con un policía encubierto, o incluso, le digo, hay gente que a veces, gente que coopera directamente con la policía, que da información a la policía, porque como tienen prontuario, como tienen un gran historial delictivo, esto es algo que mucha gente en nuestros países no lo entiende, y vive en el mundo de la delincuencia, tiene mucha información que a veces, y este es uno de los grandes conflictos que la gente que no trabaja en narcotráfico no entiende, que la gente que no ha sido policía no entiende, que hay delitos y hay delitos. O sea, hay una cosa en el trabajo policial, y lo debo de comentar aquí porque estoy hablando de las investigaciones, que
policías que se dedican específicamente a investigar un tipo de crimen, generalmente no les interesa otro tipo de crimen. Usted puede, y dice, no, el sentido de lógica no tiene sentido, pero la realidad es esa. Por ejemplo, los policías que están que investigan homicidios, los policías que investigan violaciones, los policías que investigan robo, los policías que investigan robo de vehículos, cada individuo es un especialista. Aquí en Estados Unidos es un especialista. Entonces, ¿qué pasa? Ellos defienden su interés y su posición en esto. Entonces, cuando alguien viene con un tema de droga, generalmente a ellos no les interesa, créanmelo. O sea, esto no se lo van a decir a grandes rasgos. Sí ocurre muchas veces que ese policía, si no tiene, acuérdense lo que le voy a decir, si no tiene interés en este individuo para utilizarlo para ninguna otra cosa, tiende a pasar esa información a una oficina. Por ejemplo, vamos a decir que el policía está investigando un robo de vehículos. El robo de vehículos hace una redada, se arresta a alguien o pasa algo y este individuo dice, ¿sabe qué, oficial o detective? Mire, yo me dedico a esto, pero tengo muy buena información de droga. Puede ser que ese individuo lo transfieran o le den la información a una oficina de narcóticos, a una división de narcóticos. O puede ser que el policía tampoco se interese porque lo quiere utilizar como informante para el robo de autos. ¿Qué ocurre? Lo mismo ocurre con las prostitutas, por ejemplo, en la calle. Cuando usted encuentra una prostituta en la calle, la puede arrestar por el hecho de prostitución. Pero ¿qué tal si esa prostituta tiene un buen conocimiento de quiénes son los vendedores que trabajan en ese grupo, en esa calle, en esa esquina, en esa villa, en ese barrio, en esa colonia? Eso es muy importante porque a veces esa gente provee. No le digo, no le estoy diciendo que ocurre todo eso, pero muchas veces esa gente que está en la calle conoce mucha información, tiene mucha información y conoce todo eso. Entonces todo eso es negociable, porque ¿qué pasa? Cuando la van a arrestar a la prostituta por lo que está haciendo en la calle, y le digo, no lo estamos penalizando, no estamos diciendo que bueno es malo, sí, pero estamos dando un ejemplo. Cuando van a arrestar a esa prostituta y esa prostituta dice, yo les puedo dar a ustedes información, es probable que alguien le perdone la sentencia, la deje ir, la arreste y eso para conseguir esa información, porque ella o él, depende que sea de hombre o mujer que tenga la información, puede negociar por eso, porque el interés y la información es real. Es mejor y es más importante. ¿Por qué? Porque a veces hay un conflicto de narcomenudeo, de narcomenudistas en una zona que están matando constantemente. Entonces, el crimen de la prostitución es menos importante que el delito del narcotráfico por el hecho de la violencia, por el hecho de la competencia, por el hecho de los tiroteos y demás. ¿Me entiende lo que le digo? Recuerde lo que hablé hace unos cuantos videos atrás cuando hablaba de los intereses. Amigos, esto es sumamente importante en las investigaciones porque se vuelve a repetir esta temática cuando hablamos de niveles muy altos, que mucha gente no lo entiende, no lo considera. He aquí cuando hablamos a nivel internacional ya, a niveles internacionales, esta misma temática, no obviamente con una prostituta, pero en otros niveles, cobra una gran importancia. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que a veces los intereses se interponen, como los expliqué, en una investigación en la que se topa con otra investigación que tiene mucho más prioridad. Sobre todo si estamos hablando de temas de seguridad nacional, sobre todo si estamos hablando de gran corrupción política, sobre todo si estamos hablando de temas muy complejos. Entiéndalo esto y quiero que lo recuerde, porque en un futuro vamos a volver a visitar esta ideología. Acá se la estoy diciendo a nivel callejero, que muchos de estos delincuentes que no están en el medio del narcotráfico tienen información, conocen o saben o tienen contacto porque viven en ese mundo del ambiente de la delincuencia. Entonces esa gente sabe de eso. Bueno, esa parte importante de información es la que muchas veces aquí en Estados Unidos ayuda muchísimo a la policía a descubrir pistas, a destapar conexiones, a conseguir información, a identificar gente. Todo eso aquí constantemente se lo utiliza.
Incluso, y usted lo ha visto a veces en alguna serie o alguna película, la policía tiene estos individuos, y tienen, le digo, tienen apodo, no le voy a decir ningún apodo en especial porque cada país tiene su designación, pero el informante básicamente es odiado por todo mundo, es odiado por los delincuentes, es odiado por la familia, es odiado por todo el mundo, pero amigos, estos individuos, estos delincuentes que se transforman en informantes, abundan y se ocupan en todo el mundo, y generalmente son los que hacen caer los grandes imperios. O sea, increíblemente, aunque usted no lo considere, le digo, uno que está en el negocio de esto, que siempre ha estado, conoce esta realidad, siempre va a haber gente que va a delatar a otros, sobre todo porque esa información tiene un valor muy especial dentro de una investigación, y tiene un valor muy especial para el grupo que está investigando, y tiene un valor muy especial para llegar a resolver un problema. Y le digo, le estoy hablando de narcotráfico, pero lo mismo puede ocurrir con asesinato, lo mismo puede ocurrir con corrupción, lo mismo puede ocurrir con un montón de otros delitos cometidos en la que alguien tiene información y se la provee a una investigadora o a un investigador que puede eventualmente utilizarla para resolver un tema. Amigos, esto lo vamos a continuar. Un gusto en saludarlos. Nos vemos en el próximo Narcomentarios.